Entonces estamos en 2 de Corintios capítulo 1 y comenzamos con el versículo 12, que dice así: nuestro motivo de orgullo es este, escribe Pablo, el testimonio de nuestra conciencia, de que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Lo que aquí plantea el apóstol es de suma importancia frente a Dios y también a los hombres. El que Pablo en su proceder reflejaba los principios de la gracia de Dios, con la presencia permanente del Espíritu Santo, quien le compartía de su sabiduría, lo cual influía positivamente en mantener una conciencia en paz, agradable a Dios, lo cual manifestaba asimismo un testimonio de la sabiduría de Dios en las acciones manifiestas de la conducción de esa vida espiritual del apóstol, y que era gran bendición para los demás. O sea, su motivo de orgullo era el fruto de la gracia y la sabiduría de Dios, que manifestaban una conciencia agradable a Dios, lo cual era una gran bendición para los corintios y asimismo, lo cual reflejaba estabilidad y permanencia en su ministerio de vida en Cristo. Así, también nosotros podemos apreciar y respetar el testimonio de vida de los que siguen y sirven al Señor, especialmente si están en el ministerio, para que sean bendición a los demás, con sencillez y sinceridad, acompañados de la humildad que aprendemos del Señor. El versículo 13 nos dice, y el que está escribiendo esto es el apóstol Pablo: no os escribimos otras cosas de las que leéis o también entendéis, y espero que hasta el fin las entenderéis, como también en parte habéis entendido que somos vuestro motivo de orgullo, así como también vosotros lo seréis para nosotros en el día del Señor Jesús. Bueno, aquí Pablo está destacando ese sentimiento tan peculiar que algún creyente tiene cuando predica el Evangelio y lleva a otros a Cristo,
Y no solo ama al nuevo convertido, sino que, tal como el apóstol Pablo, siente un apego especial por ellos, sabiendo que cuando Cristo venga por su iglesia, estos nuevos en el Señor se irán con Él, en compañía de los miles y miles de creyentes. Y por otra parte, el nuevo convertido nunca olvida a aquel que lo llevó a Cristo. En el versículo 15 escribe Pablo: con esta confianza quise ir primero a vosotros para daros una doble alegría. De ahí pasar a Macedonia y desde Macedonia regresar a vosotros para ser encaminado por vosotros a Judea. Aunque parezca peculiar a algunos que Pablo dé tantas explicaciones de sus planes, en realidad son un reflejo del genuino amor y cuidado, no solo para con los corintios, sino que para con todas las iglesias, y siempre reconociendo a sus colaboradores en la obra. Sigamos leyendo. Versículo 17. Así que, al proponerme esto, ¿actué precipitadamente? ¿O lo que pienso hacer, lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no? Pero, como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, sino solamente sí en Él, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado como garantía el Espíritu en nuestros corazones. ¡Qué maravilla esto que expone el apóstol respecto de Dios, respecto de sí mismo, de sus colaboradores y el testimonio del Espíritu Santo! ¡Qué gran confianza y estabilidad! Pues todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Y solamente esto es lo que han enseñado Pablo y sus colaboradores a los corintios. Todas las promesas de Dios en Cristo son en Él sí y en Él amén. Tremenda herencia que tenemos. Este pasaje de la Escritura, tan valioso
para los que seguimos a Cristo. Todas las promesas son en el sí y en el amén. Por otra parte, qué precioso es haber sido sellado y dado el Espíritu Santo en nuestros corazones como garantía de todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Y tenemos el Espíritu Santo como garantía. Esto Pablo también lo trató en su epístola a la iglesia en Éfeso. Y en la carta a los Efesios, capítulo 1, versículos 13 y 14, leemos este aspecto tan particular en la vida de los creyentes. Escribe Pablo ahí en Efesios 1. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, una palabra de castellano antiguo que significa el adelanto como garantía, las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida, para alabanza de su gloria. Pablo destaca que Dios es fiel y sus promesas son verdaderas. Él nos salva, Él nos unge, Él nos confirma con dones y con su llamado, y nos sella con el Espíritu como un depósito inicial, como un adelanto de que todo lo que Dios ha prometido viene a nuestras vidas. Qué precioso tener ese adelanto de garantía, de la firmeza y la seguridad de todas sus promesas. Qué contraste con la inseguridad, la vaciedad y las inconsistencias de las promesas del mundo y sus falsas religiones. Solamente si tomamos como ejemplo la funesta y equivocada religión del Islam, su fundador, Mohammed, valida el engaño y la traición para con sus enemigos. Con esa filosofía, no fue de extrañarse que el líder de la organización palestino-musulmana extremista conocida como PLO, Yasser Arafat, que ya falleció, se dio en una ocasión la mano
en un supuesto acuerdo firmado con el primer ministro Yitzhak Rabin bajo los auspicios del presidente de Estados Unidos, de la Casa Blanca. Pero después de haberse dado la mano y tomado fotos y todo eso, cuando llega de vuelta este Yasser Arafat a reunirse con los suyos, se jactó que todo lo que había firmado era un engaño, siguiendo el ejemplo de Mahoma, hecho con sus enemigos siglos atrás. ¿Qué diferencia? El testimonio que nos da el apóstol Pablo en esta epístola, que todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, y que hemos sido sellados y tenemos como garantía el Espíritu Santo de la promesa. ¡Qué diferencia! Y leemos los versículos 23 y 24. Escribe Pablo: invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. No que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Qué precioso el trato del apóstol Pablo con estos creyentes en la iglesia de Corinto, y cómo su testimonio de amor y cuidado por ellos fue la marca que el apóstol evidenció en su vida hasta la muerte, hasta el martirio. Absolutamente confiado siempre que el Espíritu Santo que tenemos en nuestro interior como garantía nos testifica que todas las promesas de Dios en Cristo son sí y amén para la gloria del Padre. Amados, que el Señor los bendiga y nos vemos la próxima semana. Si Dios quiere, ya sea por estos videos en la iglesia o en el aire, si el Señor viene por su iglesia. Amados, buenas noches. Amén y amén.